En un combate podía salvar una vida y en otro, convertirse en una trampa mortal. Los combatientes de élite la veneraban, los reclutas la odiaban, los enemigos la cazaban y los propios discutían por ella. ¿Por qué el arma más avanzada del Ejército Rojo resultó ser demasiado compleja para una guerra de supervivencia? ¿Y cómo un fusil que muchos arrojaban al barro terminó convirtiéndose en la base de una leyenda del futuro? Una historia donde la tecnología, el miedo y el ser humano se encontraron en un mismo punto. En el corazón mismo de un enfrentamiento feroz se desplegaba una escena inquietante. Soldados soviéticos, presas del pánico, arrojaban su arma más moderna y removían desesperadamente el barro con la esperanza de encontrar viejos fusiles probados, aún de la época de la Primera Guerra Mundial. Este episodio se convirtió en una de las páginas más incómodas y menos mencionadas de la historia de la Gran Guerra Patria, cuando la perfección de la ingeniería se transformó de forma inesperada en una trampa mortal para miles de combatientes. Se suele considerar al armamento soviético como un símbolo de fiabilidad, pero este fusil rompía por completo con esa imagen habitual. Lo apodaron cariñosamente con un nombre femenino, Svetka, aunque tras su apariencia elegante, se ocultaba un carácter complejo y despiadado que no perdonaba el más mínimo error. Era un arma de contrastes extremos. Por un lado, una potencia enorme, refinamiento tecnológico y una cadencia de tiro asombrosa para su época, capaz de permitir a un solo soldado frenar el avance de toda una escuadra. Por otro, la fama de un sistema caprichoso que exigía atención constante en condiciones donde el combatiente ya luchaba por cada segundo de vida. La principal tragedia de este fusil residía en una única característica de diseño que los reclutas inexpertos solían confundir con una avería fatal. No es difícil imaginar el estado de un joven soldado que, en el fragor del combate, aprieta el gatillo y de repente ve cómo el cerrojo se queda detenido en la posición trasera, dejando al descubierto un mecanismo vacío. Para un tirador experimentado era una señal clara y esperada de que debía recargar de inmediato. Pero para un recluta reciente, acostumbrado al fusil Mosin, simple y casi indestructible, aquella imagen parecía la confirmación de que el arma había dejado de funcionar por completo. Allí mismo nacía el error fatal. Convencido de que el fusil se había atascado sin remedio, el soldado lo arrojaba, privándose así de su última oportunidad de salvarse. Esta trampa psicológica, agravada por la falta de conocimientos técnicos, costó la vida a miles de personas y dio lugar a una paradoja única en la historia de las guerras, en la que una misma arma provocaba o bien admiración sincera y lealtad hasta el final, o bien un odio sordo y casi desesperado. Los infantes de marina del Mar Negro y las unidades de francotiradores de élite estaban dispuestos a venerar literalmente la SBT-40, apreciando su precisión y densidad de fuego, mientras que las unidades de infantería comunes inundaban los cuarteles generales con quejas sobre su falta de fiabilidad. Para comprender cómo una obra maestra del diseño de Fyodor Tokarev se convirtió en una verdadera piedra de tropiezo para un ejército gigantesco, es necesario profundizar más y descubrir qué otros secretos escondía este elegante cuerpo de acero, capaz tanto de salvar como de traicionar a su dueño. Para entender por completo esta extraña mezcla de amor y odio, hay que retroceder en la historia hasta una época en la que el propio concepto de cadencia de fuego se transformó en una nueva religión para los estrategas militares, y los principales ingenieros del mundo entraron en una carrera frenética por crear un arma capaz de literalmente inundar al enemigo con un flujo continuo de plomo. La historia de las armas de fuego es una persecución interminable de dos fantasmas: la distancia y la velocidad, ya que durante siglos los campos de batalla estuvieron dominados por el plomo en su forma más primitiva. Las pesadas balas redondas disparadas desde los mosquetes de ánima lisa volaban poco y con una precisión mínima, convirtiendo cualquier tiroteo en un sangriento juego de azar, donde el resultado dependía no tanto de la puntería como de la densidad de las formaciones. Sin embargo, el progreso avanzaba sin piedad.
y los torpes mosquetes fueron sustituidos por fusiles con cañones rayados, que hacían girar la bala y le otorgaban una estabilidad inédita en vuelo, mientras que los proyectiles evolucionaban de simples esferas de plomo a municiones alargadas y aerodinámicas, con una balística cuidadosamente calculada. Ese aumento de precisión y alcance tuvo un precio. El tiempo, ya que el proceso de carga por la boca seguía siendo desesperadamente lento y convertía al soldado en un blanco fácil durante largos segundos. La verdadera revolución llegó con la invención del cartucho unitario, que unificó en una sola vaina metálica la bala, la pólvora y el fulminante, abriendo el camino a los mecanismos de cerrojo de acción lineal que se convirtieron en la base del armamento de los ejércitos a comienzos del siglo XX. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, el infante con un fusil en las manos poseía una enorme capacidad destructiva, pero fue precisamente en las trincheras de aquella guerra donde se reveló el defecto fatal de estos sistemas: la catastrófica falta de densidad de fuego en condiciones de asaltos rápidos y combates posicionales prolongados. Tras cada disparo, el soldado debía apartar la vista del objetivo, accionar manualmente el cerrojo, expulsar la vaina y alimentar un nuevo cartucho, quedando prácticamente indefenso durante esos instantes. Las ametralladoras ya habían demostrado su aplastante superioridad, pero los ejércitos necesitaban desesperadamente un arma individual, ligera y, sobre todo, de alta cadencia para cada soldado. Los generales y diseñadores de las principales potencias comprendieron que el futuro pertenecía a un fusil capaz de recargarse por sí mismo, utilizando la energía de su propio disparo, una tarea de ingeniería extremadamente compleja, ya que había que dominar la potencia del cartucho de fusil de 7,62 milímetros y ponerla al servicio de la automatización sin convertir el arma en un armatoste inmanejable. Era necesario crear una herramienta compacta pero potente, capaz de saturar las posiciones enemigas con plomo, sin sacrificar la precisión ni el alcance de un fusil completo. La Unión Soviética aceptó este audaz desafío, movilizando a sus mejores ingenieros para crear un arma milagrosa, que no debía ser solo un nuevo modelo, sino un auténtico salto tecnológico capaz de cambiar la filosofía misma del combate. En esa atmósfera de búsqueda febril y competencia feroz, comenzó a tomar forma un fusil destinado a recorrer el camino, desde el triunfo ruidoso hasta el olvido injusto. Mientras la industria de defensa de los años 30 parecía un caldero hirviente donde, bajo la atenta mirada de la cúpula del poder, se forjaba el armamento del futuro. En el centro de esta carrera se enfrentaron dos figuras brillantes del pensamiento ingenieril: Sergei Simonov y Fyodor Tokarev, cada uno con su propia visión del fusil ideal, capaz de sustituir por sí solo a toda una línea de tiradores armados con viejos Mosin. Y aquello ya no era una simple competencia de planos, sino una auténtica batalla de conceptos por el derecho a armar al ejército más numeroso del mundo. Las apuestas eran altísimas, y el primero en tomar la delantera fue Simonov con su AVS-36, un fusil automático que representó un verdadero avance tecnológico, ya que su enorme cargador desmontable de 15 cartuchos y la posibilidad de disparar en ráfagas prometían a la infantería una superioridad de fuego sin precedentes frente a cualquier adversario potencial. Sin embargo, la dura realidad del servicio militar resultó ser mucho más implacable que las condiciones ideales de los campos de tiro, ya que la AVS-36 demostró ser demasiado compleja de fabricar, excesivamente caprichosa en su uso y extremadamente sensible, incluso a la suciedad más leve, lo que en las condiciones de la guerra de trincheras equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Tras producirse alrededor de 60,000 ejemplares, la dirección del país llegó a la conclusión inevitable de que el ejército necesitaba un arma más comprensible, fiable y tecnológicamente resistente, capaz de soportar todas las penurias de una guerra larga y a gran escala. Fue entonces cuando Fyodor Tokarev pasó al primer plano con su fusil semiautomático SVT-38, que resultó ser más sencillo en su diseño, más lógico en su funcionamiento, y lo que era especialmente importante, mucho mejor adaptado a la producción en masa en cadena.
Sin embargo, la verdadera prueba para esta arma no llegó en los talleres de las fábricas, sino en los duros bosques de Karelia, donde la guerra de invierno contra Finlandia se convirtió en una auténtica ducha helada que sacó a la luz sin piedad todas las enfermedades infantiles del nuevo sistema. En condiciones de feroces heladas de 40 grados bajo cero y nieve profunda, el SBT-38 se mostró excesivamente voluminoso, y los soldados, obligados a abrirse paso entre los obstáculos del bosque, se quejaban de la longitud excesiva del fusil, de la dificultad para limpiarlo directamente en el campo y de su considerable peso, que literalmente agotaba al combatiente durante las largas marchas, quedando claro que el arma necesitaba un tratamiento serio y una profunda revisión de su concepto de diseño. Los armeros trabajaban al límite de las capacidades humanas, literalmente robando minutos para perfeccionar los conjuntos y mecanismos, intentando llegar a tiempo para el inevitable enfrentamiento global que ya se sentía claramente en el aire. Y el resultado de ese trabajo titánico fue una versión modernizada que recibió el índice SVT-40, en la que los diseñadores lograron hacer casi lo imposible. El fusil se aligeró en más de medio kilo, se modificaron las tecnologías de fabricación de las piezas, se hizo la culata más cómoda y ergonómica, y se ajustó el funcionamiento del sistema de gases. Y el nuevo modelo fue recibido en las tropas con un entusiasmo sincero, ya que el SVT-40, al que los soldados casi de inmediato y de forma familiar apodaron Svedka, se convirtió en la encarnación del sueño de un arma potente y rápida. De manera sorprendente, combinaba la fuerza bruta de un cartucho de fusil completo de calibre 7,62 con la elegancia de una automatización que, en manos de alguien que sabía manejarla, funcionaba de forma suave, estable y predecible. Y en cada línea de su renovado cuerpo de acero, se percibía la aspiración a la perfección, desde el cómodo cargador de 10 cartuchos hasta el bien pensado freno de boca de diseño original, que reducía eficazmente el retroceso. El Comisariado del Pueblo para la Defensa elaboraba planes verdaderamente grandiosos, contando con convertir al SVT-40 en el arma individual principal del soldado soviético y desplazar gradualmente al venerable pero moralmente obsoleto fusil Mosin. Y parecía que la era de los sistemas de cerrojo con recarga manual se desvanecía definitivamente en el pasado, dando paso a una nueva época en la que el Ejército Rojo entraba con el conjunto de armas ligeras más moderno del mundo, sin análogos por la suma de sus características. A los ojos del alto mando y de los ingenieros, Svedka se percibía como la culminación del desarrollo, un símbolo evidente del poder industrial de la URSS, listo para desatar sobre cualquier agresor una tormenta de fuego precisa y densa, ya que sobre el papel sus prestaciones impresionaban incluso a los militares más experimentados, y en manos de alguien que entendía de mecánica, dejaba de ser simplemente un arma para convertirse en una auténtica obra maestra de la ingeniería, adelantada a su tiempo por toda una década. El apodo de Svedka se le quedó no solo por la similitud con la sigla SVT, sino también como reconocimiento de su estatus especial, ya que era esbelta, elegante y extraordinariamente eficaz, pero, como una belleza caprichosa, exigía una atención exclusiva y un trato cuidadoso. Y a diferencia del tosco y directo fusil Mosin, el SVT-40 estaba lleno de soluciones técnicas que hoy parecen normales, pero que en 1940 parecían tecnologías del futuro. La primera y más evidente ventaja que el combatiente sentía de inmediato era la potencia de fuego, ya que en lugar de los habituales 5 cartuchos del Mosin, el SVT ofrecía un cargador desmontable completo de 10 municiones, lo que en combate significaba la posibilidad de crear el doble de densidad de fuego sin distraerse constantemente con la recarga. Además, el diseño ofrecía una flexibilidad única, pues el cargador podía sustituirse por completo en cuestión de segundos, y en caso de ausencia o pérdida, el fusil podía cargarse fácilmente desde arriba, utilizando las peines estándar de 5 cartuchos del propio Mosin, lo que hacía a Svedka excepcionalmente versátil desde el punto de vista logístico, y permitía al soldado usar cualquier munición disponible,
manteniendo al mismo tiempo una cadencia de tiro frenética para la época, de 25 a 30 disparos apuntados por minuto. No obstante, el verdadero corazón del fusil se ocultaba bajo el guardamanos de madera, donde se encontraba un exclusivo regulador de gases de 5 posiciones, una solución técnica genial al eterno problema de la suciedad por residuos de pólvora en las armas automáticas, ya que Tokarev entendía perfectamente que en pleno combate, el soldado no siempre tenía la posibilidad de limpiar los mecanismos de forma ideal. Con la ayuda de una llave especial, el combatiente podía modificar el diámetro del orificio por el que los gases de pólvora actuaban sobre el pistón, y si el fusil comenzaba a perezosear debido al hollín o a la grasa espesada por el frío, bastaba con ajustar el regulador a posiciones más abiertas para que la presión adicional de los gases atravesara literalmente cualquier suciedad y obligara a la automatización a funcionar como un reloj. Era un mecanismo de adaptación a la dura realidad que daba al combatiente experimentado confianza en su arma prácticamente en cualquier situación. Y no menos sorpresa causó el nuevo bayoneta, ya que por primera vez en la práctica soviética masiva, la clásica aguja cuadrangular destinada solo a la estocada, fue sustituida por una bayoneta de tipo daga. Ya no era necesario llevarla constantemente calada al cañón, alterando la balística del disparo, pues se transportaba en una funda en el cinturón y se convertía en una herramienta universal de supervivencia, útil tanto para el combate cuerpo a cuerpo como para cortar alambre, acondicionar una posición o emplearse en tareas cotidianas, simbolizando la transición del soldado con un arma primitiva al soldado profesional, con un equipo más funcional y bien pensado. Un motivo especial de orgullo del SVT-40 fue su potencial como fusil de francotirador, ya que cada arma que salía de la línea de producción contaba ya con ranuras especiales en el cajón de mecanismos para montar la mira óptica PU, lo que convertía a Svedka en una base ideal para crear un arma de francotirador, y en manos de un maestro permitía realizar fuego rápido y preciso, a distancias de hasta 800 metros. La posibilidad de efectuar un segundo disparo de inmediato sin manipular el cerrojo daba al francotirador una ventaja indiscutible, porque si el objetivo no era abatido al primer intento, podía rematarse en fracciones de segundo sin perderlo de vista en el ocular de la mira, y combinada con un eficaz freno de boca que reducía el retroceso y la elevación del cañón, la experiencia de disparo se volvía cómoda y predecible. Todos estos elementos conformaban la imagen de un arma casi ideal, temible, precisa y multifuncional. Pero precisamente esa sofisticación se convirtió en una trampa para quienes estaban acostumbrados a la simplicidad extrema del remo tradicional. Y fue en el fragor de los primeros combates de encuentro de 1941, cuando desde Brest hasta Smolensk se decidía el destino del país, cuando el pensamiento ingenieril avanzado chocó con el duro e implacable factor humano. El SVT-40, concebido para un ejército de élite y bien entrenado, terminó en manos de millones de reclutas cuya formación a menudo se limitaba a apenas unos días de cursos acelerados. Y fue entonces cuando Svedka mostró su carácter traicionero, que en realidad no era un defecto de diseño, sino una trágica incomprensión de sus verdaderas capacidades. El error principal, sobre el que durante décadas debatieron veteranos e historiadores, resultó ser en realidad una de las funciones más útiles del fusil, el famoso retén del cerrojo, y basta imaginar el caos del combate, con el estruendo de las explosiones, el silbido de la metralla y la adrenalina nublando la vista, donde un combatiente inexperto dispara contra la infantería alemana que avanza y de repente, tras el 10º disparo, siente que el fusil parece quedarse inmóvil. El cerrojo no regresa hacia adelante, sino que permanece en la posición trasera extrema, dejando al descubierto la boca vacía del cajón de mecanismos. Y para un soldado educado con el fusil Mosin, donde el cerrojo siempre se movía solo por voluntad del tirador, aquello parecía un atasco catastrófico, tras lo cual, en la mente del novato, aterrorizado por la complejidad y la tecnología de su propia arma, surgía una idea de pánico. Se rompió, se atascó. En combate el tiempo se percibe de otra manera,
Y precisamente en esos instantes, el miedo a menudo se imponía a la razón fría, por lo que, en lugar de simplemente introducir nuevos cartuchos, los combatientes, convencidos de que el fusil se había averiado, lo arrojaban desesperados a un lado y buscaban frenéticamente un reemplazo entre las armas de los compañeros caídos, sin darse cuenta de la amarga ironía del momento. Porque justo en ese segundo, Svedka no solo estaba en perfecto estado, sino completamente lista para continuar el combate de inmediato. El retén del cerrojo fue concebido por Fyodor Tokarev precisamente para ahorrar segundos preciosos, ya que al agotarse los cartuchos, el mecanismo bloqueaba deliberadamente el cerrojo en la posición trasera, como si le indicara directamente al tirador. El cargador está vacío, recarga, y además este sistema permitía no retirar el cargador en absoluto, sino simplemente introducir desde arriba una peineta estándar de 5 cartuchos del viejo fusil Mosin, con las que estaban llenas las cartucheras de los soldados. Tras la recarga, bastaba un ligero movimiento de la palanca del cerrojo, y el arma volvía a estar lista para escupir plomo. Pero lo que para un infante de marina técnicamente preparado o un guardafronteras profesional era una ventaja evidente, para un campesino de ayer, se convertía en un enigma mortal. Aún más confusión añadía otra sutileza relacionada con la especificidad del cartucho soviético 7,62 por 54R, cuya pestaña sobresaliente exigía la máxima atención al llenar el cargador, ya que bastaba con que una mano inexperta, en la prisa, colocara el cartucho superior de modo que su pestaña quedara detrás de la inferior, para que el cerrojo, al intentar alimentar, se clavara irremediablemente en la vaina, provocando un atasco real causado no por un defecto del fusil, sino por la falta de una habilidad elemental para manejar un cargador de doble columna. Estos detalles, aparentemente insignificantes, en las condiciones de una guerra total, se transformaban en errores fatales, creando alrededor del SVT la reputación de un arma caprichosa y poco fiable. Aunque quienes encontraban tiempo para comprender a su compañera de acero sabían perfectamente que no fallaba, sino que solo exigía respeto por su complejidad. Pero el problema no se limitaba al cerrojo, ya que Svedka en general requería una atención que en la realidad de las trincheras simplemente no existía. Si el viejo y querido fusil Mosin, de 3 líneas, era la encarnación de una simplicidad brutal y severa, prácticamente una barra de hierro con cerrojo capaz de disparar incluso después de un baño en el barro del pantano, el SVT-40 representaba una filosofía completamente distinta, porque en el interior de su elegante cuerpo se ocultaba un mecanismo extremadamente complejo, compuesto por 124 piezas, incluidas 2 docenas de muelles delicados. Eran auténticos relojes suizos arrojados sin piedad al infierno de la guerra más terrible de la historia. Y allí donde el Mosin perdonaba la suciedad, el descuido y la falta de limpieza, Svedka exigía un mantenimiento casi de joyero. Y en las condiciones de trincheras húmedas, suelo helado y una escasez crónica de lubricantes especiales, los finos conjuntos de la automatización comenzaban rápidamente a fallar. Las piezas pequeñas se perdían con facilidad al desmontar el arma sobre las rodillas. El pistón de gases se agarrotaba irremediablemente por el hollín si no se mantenía a tiempo, y para el recluta masivo, cuyo contacto con la técnica a menudo se limitaba al arado o al martillo, tal complejidad se convertía en una barrera insalvable, de modo que la falta de cultura técnica y de alfabetización básica transformaba el orgullo del diseñador Tokarev en una carga caprichosa que provocaba una irritación sorda en quienes estaban acostumbrados a un arma que simplemente dispara, y así la perfección técnica se convertía en una sentencia en manos de una mayoría no preparada. Sin embargo, allí donde el infante común veía un peso insoportable, el profesional reconocía una herramienta ideal de destrucción, y la verdadera gloria del SVT-40 no nació en manos de campesinos recién reclutados, sino en un entorno donde el dominio y la inteligencia técnica eran lo más valorado. Porque para la infantería de marina, personas acostumbradas a los mecanismos más complejos de barcos y acorazados, Svedka era un arma comprensible, lógica
y casi familiar. La preparación técnica de los Diablos Negros les permitía mantener el fusil en un estado ideal, y a cambio, este les otorgaba una potencia de fuego devastadora durante audaces operaciones de desembarco, donde cada segundo en una costa hostil podía costar la vida, y 10 disparos rápidos sin recarga se convertían en un argumento decisivo en cualquier enfrentamiento. El fusil no recibió menor reconocimiento entre los francotiradores, que apreciaron rápidamente la principal ventaja del sistema semiautomático: la posibilidad de realizar un disparo de seguimiento inmediato, ya que si la primera bala solo hería al objetivo, el tirador no necesitaba accionar ruidosamente el cerrojo, perder la puntería y delatar su posición. Bastaba con volver a apretar el gatillo. La alta precisión y el retroceso suave convertían al SVT en un instrumento quirúrgico de élite, capaz de eliminar con exactitud milimétrica al cuerpo de oficiales enemigo, y el conocimiento de las particularidades del arma transformaba sus supuestos caprichos en ventajas indiscutibles, haciendo del fusil de Tokarev un símbolo temible del profesionalismo soviético. Y no solo los propios, sino también los enemigos le otorgaron una alta valoración. La verdadera ironía del destino del SMT-40 residía en que, mientras en el frente oriental resonaban los debates sobre su fiabilidad, al otro lado de la línea de trincheras, el fusil soviético era observado con abierta envidia y admiración, ya que para la Wehrmacht alemana, que en 1941 todavía confiaba en el respetable pero lento Mauser 98K de cerrojo manual, Svedka supuso un auténtico choque tecnológico. Los soldados de Hitler, al enfrentarse a un fuego denso y preciso de las unidades soviéticas, comprendieron rápidamente que tenían delante un arma que superaba claramente a sus propios modelos, y el pragmatismo alemán se impuso de inmediato a la ideología, por lo que los SVT capturados no solo se recogían en los campos de batalla, sino que eran adoptados oficialmente bajo la denominación Selbstladegewehr 259R, donde la letra R indicaba honestamente su origen ruso. Los cazadores, paracaidistas y unidades de élite de las SS alemanas cazaban la Svedka como el trofeo más valioso, ya que en una situación en la que el propio fusil semiautomático alemán G41 resultó ser pesado, fallido y caprichoso, debido a un sistema de gases erróneo sin perforación del cañón, el diseño de Tokarev se convirtió para ellos en un verdadero salvavidas. Era más ligera, mejor equilibrada y contaba con ese cargador desmontable que tanto le faltaba a la infantería de la Wehrmacht, y los manuales de tiro alemanes de primera línea se complementaban apresuradamente con instrucciones detalladas para el mantenimiento de los SVT capturados, mientras que los francotiradores enemigos a menudo los preferían a sus propios fusiles, por la posibilidad única de realizar una serie de disparos rápidos, sin delatar la posición con movimientos innecesarios del cerrojo. Este éxito no pasó desapercibido en las oficinas de diseño alemanas, donde, en su intento por crear su propio fusil semiautomático ideal, los ingenieros prácticamente diseccionaron el fusil de Tokarev, tomando prestado su sistema de gases, que finalmente sirvió de base para el G-43, e incluso los finlandeses, que capturaron miles de SVT durante la Guerra de Invierno y a comienzos de los años 40, quedaron tan impresionados por su balística y cadencia de fuego que intentaron seriamente establecer su propia producción en sus fábricas. Así surgió un sorprendente paralelismo histórico. Un arma criticada y a menudo abandonada por reclutas soviéticos sin formación, se convirtió en un referente y objeto de deseo para los ejércitos más experimentados y técnicamente avanzados de Europa, lo que fue el reconocimiento más alto, aunque involuntario, del talento de Fyodor Tokarev, y la prueba de que creó una herramienta del futuro para la que muchos aún no estaban preparados. La guerra terminó, pero las ideas incorporadas en el S-1PT no quedaron en el pasado, sino que se convirtieron en la base para las generaciones futuras de armas, ya que la historia del S-1PT-40 no se interrumpió con los últimos disparos de la Gran Guerra Patria, sino que continuó en los planos de nuevas generaciones de armeros. Décadas después, las soluciones técnicas de Tokarev, desde el corto recorrido del pistón de gases
hasta la disposición general de los conjuntos, sentaron las bases para la creación del legendario SVD. Y Evgeny Dragunov, al crear su obra maestra, se apoyó en gran medida en la experiencia de Svedka, logrando transformar su carácter indómito en una fiabilidad ejemplar. De modo que hoy, al observar la silueta del fusil de francotirador Dragunov, vemos la memoria genética de aquel sistema que en su día se adelantó a su tiempo. El SVT-40 no fue un error del diseñador, sino una herramienta demasiado avanzada para la época de una milicia masiva sin formación, que exigía un nivel de profesionalismo que solo se convirtió en norma años más tarde. Y al final, la historia demostró que, por perfecto que sea el mecanismo, la victoria siempre la forja la persona. Y quienes recorrieron con ella el camino hasta Berlín, sabían que detrás de cualquier acero, caprichoso o infalible, siempre están el valor, la dignidad y la voluntad indomable del soldado. Si esta historia te hizo reflexionar y mirar la guerra y las armas desde otro ángulo, no te detengas aquí. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y escribe en los comentarios de qué lado estás en el debate sobre Svedka. ¿Un arma genial o un error de su tiempo? Tu opinión importa, porque de conversaciones como esta nace la verdadera historia.